Bueno, lo primero que te preguntar es ¿cómo definirías el festival? Bueno, nada, es un espacio de pensamiento, de reflexión y de hacer cine que está atravesado por nuestra idiosincrasia y por nuestro contexto, ¿no? Y también, bueno, empezamos haciendo cine para infancia, pero un cine para infancia un poco crítico, que propone también a las infancias desconfiar de los adultos y de lo que viene dado, y tener un pensamiento más crítico. Ahora hace poquito que hemos empezado, bueno, hace unos años en realidad, a hacer cine más para adultos y a explorar otras técnicas. Entonces es un espacio de, sí, eso, de producir pensamiento y cultura de acuerdo a nuestras convicciones y nuestro contexto, y muy desde Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, surge en el 2013, siempre Argentina en relación tóxica con las crisis. La animación estaba bastante centralizada en Argentina hasta que hubo, bueno, una presidenta con voluntad política de federalizar y de que se pudieran hacer contenidos en todas las provincias. Entonces salió una ley de medios y con esa ley un plan de fomento que permitía que se produzca lo que antes todo se producía en Buenos Aires, que se produzca en el norte, en el sur, en el centro. Bueno, entonces en ese contexto empezamos a darle forma a una serie que estábamos escribiendo con un amigo y colega. Y bueno, cuando salieron estos primeros concursos la presentamos, que fue Antón, una locura porque era la primera vez que hacía algo y la primera vez que hacía algo en stop motion, y eran 4 capítulos de 11 minutos como primera experiencia y en stop motion. Entonces, bueno, hicimos esa serie sin saber en qué nos estábamos metiendo, por suerte, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Y a esa serie le fue súper bien, quedó en Annecy, después quedó en un montón de festivales, nos empezaron a invitar, tuvo atención de canales como de Paca Paca. Entonces, a partir de ahí surgieron oportunidades de hacer más series. Empezamos con series para niños y en stop motion. Entonces, después de eso hicimos otra serie ya con Paca Paca y con la universidad, después otra más que era una serie para bebés. Y bueno, a partir de ahí pasó mucha gente en OSA. Ita se sumó hace bastantes años ya. Con esa serie para bebés. Con esa serie para bebés, que fue la tercera que hacíamos. Desde un principio estuvo Carmen, que fue nuestra profesora, y que sigue estando, no tanto en la producción, sino más en la parte de arte y también ella es directora y hace sus proyectos propios. Pero bueno, empezó así como de decir, y fue en conjunto también con hacer un primer contenido al que le vaya bien y tener un poco de visibilidad, con una cosa colectiva que se estaba dando en Córdoba gracias a que se produjeron 4 series a la vez, de repente, de la nada, de que no se hacía nada. Nos empezamos a juntar con colegas a ver, bueno, cómo hacemos para producir más, para generar, posibilidades para intercambiar saberes. Y también junto con OSA nace APA, que es nuestra asociación, la Asociación de Productores de Animación. Así que fue como una época de mucho crecimiento, así como de golpe, y del que todavía quedan cosas, ¿no? APA sigue y bueno, y OSA también, cambiando, ¿no? Con las mutaciones propias de vivir en Argentina. ¿Y cuáles son los temas, valores y mensajes que definen a OSA? Y siento que hay como una identidad que atraviesa OSA, que es una mirada como particular sobre las cosas, con una identidad latina fuerte, que no está dada por cuestiones como de colores, por así decirlo, sino como más cosas que nos atraviesan, problemáticas, y por eso también siento que se nos hace fácil coproducir con colegas del territorio latino, que a veces conseguimos los fondos y a veces no, pero sí tenemos muy buenos vínculos, porque hay como problemáticas que nos cruzan. Y también como resguardar miradas desde lo federal, desde lo regional, desde el tipo de voces que usamos, el tipo de historia que contamos, como que nos preocupamos muy fuerte por cuidar esos detalles, no solo en el contenido que hacemos, sino en el modo en que lo producimos. Nos preocupa que nuestros equipos estén bien, que la gente que participa se sienta como representada con esa historia, que se sienta cuidada, y creo que va más allá de lo que sale, de por ahí lo que se ve, sino que se vincula más como está todo alineado, digamos. Sí, también hay temas que no porque lo hayamos planteado así, sino porque se fue dando un poco naturalmente en relación como intereses mezclados con contexto.
que se repiten en las cosas que hacemos en las series y en los cortos, que siempre tienen que ver con la política, con la diversidad en vidas mentales y también con los animales, que están casi siempre presentes en las cosas que hacemos. ¿Y cuál dirían que fue su primer gran logro? Bueno, yo creo que fue Antón, porque gracias a Antón surgió OSA, ¿no? Pero después hemos tenido cortos como el de Ita también, que es Carlos Montaña, que lo conocen, bueno, que ha tenido mucho reconocimiento. Ahora, bueno, estamos haciendo más cortos últimamente, también porque, bueno, por las condiciones, pero creo que sí, que Carlos Montaña o Pasos para Volar de los cortos y de las series, bueno, Antón. Ahora estamos por primera vez haciendo algo que dijimos que nunca haríamos, que es meternos en largometrajes, siempre lo difícil, porque la verdad es que no queremos aburrirnos nunca, entonces nos creamos esos problemas. Y también pasa que, bueno, tenemos demasiadas cosas, hay que vivir y no podemos agarrar tantas, porque no podemos abarcar y cuidar a los proyectos como se merecen si son demasiadas cosas. Así que bueno, ahora estamos tratando de enfocarnos en esto que está ahora. Sí, yo creo que, digo, más allá de por ahí en medidas del éxito de un proyecto, porque sabemos que a veces los circuitos de distribución son erráticos, para mí también un gran logro que tenemos nosotros es que la gente nos elija para volver a trabajar. O sea, nos ha pasado de técnicas o técnicos que dicen como, dale, apuesto al proyecto, vuelvo a trabajar con ustedes. Y eso para mí también es un logro, porque digo, yo me formé en una industria en la que las productoras o el rol de producción era un lugar como hostil y maltratador, había como una idea, y me encanta que podamos ser una casa donde la gente se sienta bien. Y es algo como muy simbólico, por ahí chiquito, por fuera del contenido, pero para nosotros es un orgullo, o sea, sí. Sentir eso, sentir que la gente te elige porque cree en tus proyectos, porque cree en lo que estás queriendo contar también. ¿Y los retos que han enfrentado? ¿El largo? Sí, todavía no estamos tanto en eso, pero nada, lo que se nos hace más difícil no es un reto específico, sino es un reto general, que es sostener el trabajo para las personas. Porque no tenemos un equipo fijo, contratamos a las personas por proyectos, porque bueno, nuestra infraestructura es pequeña, somos nosotras dos y Carmen, que no hace producción. Entonces, terminar un proyecto y que inmediatamente no haya algo más como para que esas personas puedan seguir o para tener un poco de estabilidad en el trabajo, aunque sea por unos meses, eso cuesta un poco. Y bueno, y hacemos el esfuerzo para que haya una continuidad, pero la continuidad es un desafío en el trabajo. Porque decidimos no hacer comerciales, porque queremos hacer contenidos propios o contenidos de otros en coproducción que nos gustan y que nos enamoran y que están alineados con lo que hacemos. Eso implica que a veces no siempre haya continuidad. Y bueno, pero también es un poco una elección, porque bueno, elegimos esto y esto trae estas consecuencias, bueno, lo asumo. Yo creo que igual hubo un proyecto que para nosotros fue como un gran desafío y a la vez un gran aprendizaje, que es Me lo puedo quedar. Sí. Fue un proyecto muy ambicioso, pero que hubo una decisión de esa ambición, porque creíamos en ese proyecto y porque queríamos hacerlo de cierta manera. Y creo que donde aprendimos un montón de cosas y fue un gran desafío y también, bueno, una gran felicidad cuando eso vuelve después, en que la gente se siente identificada, conecta con ese contenido, porque decís, ok, escalé 4 Everest. Claro, subimos el primer video y tuvo 3 millones de reproducciones en muy poquito tiempo y fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Sin saber nada de redes sociales, de repente tenemos mensajes de miles de personas contando sus historias de adopción de animales. Y fue muy extraño porque no sabemos nada de todo ese mundo, de las redes, la verdad. Sí, del marketing y de esas cosas. Sí, fue un desafío, fue bastante duro. Pero después aprendimos muy rápido y la siguiente serie, que fue Yo te adopto, fue pensada de forma mucho más inteligente y también estratégica y con la idea de poder hacer más todavía y de que ese mensaje se entregue a una audiencia más grande.
Y eso pasó y fue un modelo de coproducción muy particular, como único, no sé, los canales lo están también mostrando un poco de ejemplo porque se hicieron 15 capítulos, 5 en cada país, con historias de 5 niños argentinos, 5 chilenos y 5 colombianos. Y cada país gastó el dinero en su país. Lo coordinamos desde OSA porque tenía que haber una unicidad estética y narrativa, ¿no?, en el formato, y eso fue un desafío también, que 3 equipos en 3 países hagan una serie que tenga capítulos que sean iguales. Pero a la vez respetando la identidad de cada país. Pero a la vez respetando la identidad, las voces, bueno, y estuvo buenísimo porque se pudo hacer, cada país pagó 5 pero tuvo 15, entonces es como que todos ganaron, y a la vez los niños argentinos están viendo las historias chilenas y colombianas y así en los 3 países. Entonces la audiencia se multiplica por 3. Y eso fue una estrategia que fue inteligente y bueno, que también surgió del aprendizaje de Me Lo Puedo Quedar. ¿Y cuál dirían que es su obra más importante? Uy, eso es muy difícil. Yo creo que es como, lo digo desde un lugar de una persona que se suma a un proyecto ya existente y del cual me apropié. Es como el legado. Es, más que una película en sí, creo que es una trayectoria de sostener en un país donde todo cambia todo el tiempo. Sí. Y es persistir en la idea de cómo creemos en esto, y aunque nos cueste un montón a veces, creo que eso es como la obra que, si vos me decís, che, ¿qué dejamos para otros que vienen? Es como, así se pueden hacer las cosas, con un montón de errores y de fallas, pero hay algo ahí que se potencia y que lo vamos reconociendo también en colegas, en que nos eligen para coproducir, que nos reconocen la labor, que va más allá de una peli particular o una serie o un contenido. Hay algo que uno sostiene en el tiempo ideológicamente con los contenidos. Y esto que dice Ro, no lo elegimos, no nos sentamos un día y pensamos como, ay, estos son nuestros valores. Esta es nuestra línea editorial, ¿no? O sea, se fue muy natural. Pero sí creemos que ahí marcamos algo particular y que está buenísimo. Yo me sumé por eso, porque lo vi y me siento muy feliz cada vez que viene una retribución de un colega que te dice veo esto y decís como ok, genial, algo hicimos bien. Sí, es eso, el insistir, la capacidad de insistir. Y de resiliencia. Sí, obvio, esa palabra es horrible, pero sí. Es como bueno, y también de readaptación, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos podido hacer cosas con todos los presidentes de todos los colores que hemos tenido y de alguna manera u otra con distintos modelos para producir, con distintas formas lo hicimos porque bueno, tratar de producir en Latinoamérica es una aventura y te hace que como productor tengas que ser muy creativo, demasiado. Y bueno, títulos más representativos para acercarse al estudio. Bueno, Pasos para Volar. Que es claro, Pasos para Volar y FIA, que son los 2 últimos cortos de stop motion, porque volvimos un poco al origen también a volver a hacer stop motion. Después de la pandemia, en la que tuvimos mucho trabajo, porque no hacemos comerciales, pero sí hemos agarrado proyectos que nos gustan porque están alineados en términos políticos sociales, como por ejemplo hemos trabajado para la UNESCO o para el BID en temas sobre diversidad, sobre derechos humanos, sobre educación, haciendo contenidos por encargo para ellos, pero contenidos que creíamos que valían la pena. Entonces en la pandemia tuvimos mucho trabajo con eso, con cosas que no se podían filmar, así, esto no se puede hacer en live action, animación. Y como ya estamos acostumbrados a trabajar en teletrabajo, nos fue muy fácil adaptarnos y aprovechamos ese momento. Pero después queríamos volver al stop motion, así que salimos de ahí y 2 cortos en stop motion que son los que están dando vueltas ahora, por un lado. Y bueno, también yo siempre recomiendo ver a Antón porque es como para mí la piedra fundacional, ¿no?, de todo esto que pasó. Bueno, y porque sí. Vuelve. Y porque vuelve, sí, porque lo han traducido y doblado con actores en Polonia, se ha pasado en muchísimos países del mundo. Y bueno, sí, es como que volvemos ahí de alguna manera. Entonces, eso sí. Bueno, el corto de Ita, que es uno de los cortos más políticos que tenemos, que como condensa todo el lado más político de OSA, está ahí en Carlos Montaña y bueno, también está relacionado a una historia muy personal
Entonces lo queremos y lo recomendamos y sigue dando vueltas en muestras de derechos humanos, bueno, además del recorrido que hizo un festival. ¿Y proyectos a seguir? Bueno, ahora tenemos estos 2 largos que son Janta, con el que estamos con Tumalet de España y Fedora de México y Casa de Lu, Atontonico. Bueno, es un grupo hermoso de latinos y españoles que estamos haciendo esta película. También nos sumamos a Diarios Negros de Patricio Plaza, que estamos ahí, bueno, empezando con esa película. Y bueno, después tenemos otros. Bueno, Ita tiene un corto. Tenemos, sí, un corto que está por salir en breve a distribución, que se llama Salto Atracio, que es puramente cordobés, así que Sí. es como muy regional también. Habla de una historia muy particular de Córdoba. Y también tenemos ahora de cara a Annecy una serie que es una coproducción con Uruguay que se llama Superchance, que estuvimos en Ventana Sur, nos fue muy bien y nada, esperamos también en Annecy poder hacer que crezca un poquito más el proyecto. Sí, también estuvimos el año pasado con Stories by Woman, con una serie con un director con el que venimos trabajando desde 2019, que es venezolano, que se llama Carlos Serpa. Esta serie se llama Cara de Tabla y bueno, ya viene pasando por muchos mercados, festivales, pitch y bueno, seguimos ahí insistiendo para desarrollarlo un poco más y para tener algo animado. Es muy graciosa, así que también para seguir. Y por ahí una cosita para sumar, que digo, no sé si va la pregunta directamente, pero para nosotros es clave como la articulación entre OSA y entre la asociación y entre el laboratorio, al cual nada, aportamos desde lo personal ad honorem para que suceda, para que exista, y que también nos trajo muchos lazos, digamos, Paso para Volar. Sí. Es un caso que salió de compartir espacio, Cara de Tabla también, Superchance también. Entonces, como pensar que el estudio no llega a donde llega por sí solo, sino también por pertenecer a una red y una comunidad de intercambio que nos hace crecer a la vez. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo nunca... Ro es la que siempre hace pitch, pero gracias a pertenecer a esos espacios aprendí mucho, digamos, y hizo que los proyectos que llevo crezcan también, digamos. Entonces, para mí es algo importante como a dejar nota que no es siempre el éxito como un estudio solo, sino de aliarse y compartir y ser solidario, ¿no? Sí. Casi para terminar, ¿cuál es el papel de este estudio en la animación iberoamericana? Bueno, estamos tratando de estar bastante presentes porque creemos que los lazos son súper importantes y con Europa, y los tenemos y los sostenemos, y también, bueno, mucho con Latinoamérica. Y entonces eso ha pasado que, bueno, en los últimos MIFA pitches siempre estamos pitchando algún proyecto, en los últimos 2, 3, o con algún proyecto en competencia en Annecy en los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces estamos como, me parece que tratando de tener una visibilidad y una participación como que ya se reconoce. Bueno, estudios liderados por mujeres también, no hay tantos. Entonces eso es algo, me parece que es importante y que también nos reconocen un poco por eso desde afuera. Entonces eso yo creo, y bueno, como decía Ita, la participación como OSA, pero también como APA y como nada, los eventos de formación que hacemos ya están en la agenda internacional. Y bueno, nosotros somos parte de eso, lo hemos hecho y lo hemos hecho crecer. Entonces no es solo OSA, sino como toda esta comunidad que está alrededor, en la que nosotros también reconocemos a otros. Entonces creo que es eso. Sí, y también como la participación, que hacemos un esfuerzo del estudio de participar en otros eventos, desde brindar asesorías, talleres, desde participar de mesas, como estar al tanto de lo que está pasando, porque bueno, eso, creemos en la red, creemos que la red es la solución, que la salida es colectiva de alguna manera. Y hay desde OSA una intención fuerte de estar presente, pero no solo como fachada, sino como tejiendo lazos y construyendo cosas. Y creo que nos funciona también, es como una retribución. O sea, damos, pero recibimos un montón también. Sí. Y ya nada más para terminar, ¿cómo visualizan el futuro de los estudios? Bueno, yo creo que tenemos una gran capacidad para insistir, como decía antes, así que
nada, por un lado es lo que más nos gusta hacer en el mundo. No hay, para mí personalmente, otra forma de vivir. Entonces creo que con el entrenamiento que tenemos en las crisis, creo que vamos a sobrevivir y que tenemos proyectos en marcha que son muy lindos. Entonces el futuro no está tan lejos, sino es que podemos seguir avanzando con esto en estos próximos meses y en el próximo año, ¿no? Que es, bueno, es lo que nos mantiene contentas en el día a día.